Cuando el Tanaj agrupa Torah, Jukim, Mishpatim y Edot, no está repitiendo lo mismo con 4 sinónimos bonitos. Está educando el oído del lector, del estudiante, para poder distinguir tipos de autoridad y modos de obligación dentro de un pacto. La sobrelectura fuera del judaísmo suele hacer 2 cosas. Primero, traduce todo como mandamiento sin ningún matiz, y segundo, universaliza sin preguntar para quién y en qué escena. El Peshat, en cambio, escucha el término, pero también escucha el marco, el sujeto, el género y el antes y después. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos conceptos que estoy comentando. El primero lo encontramos en el Sefer Devarim, capítulo 4, verso 44, y dice lo siguiente: Bezot ha-Torah asher sam Moshe livnei benei Israel. Y esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel. El contexto se encuentra en el Sefer Devarim, que está estructurado como discurso de pacto. Moshe recuenta historia, reenseña instrucción, delimita obediencia y prepara al pueblo para entrar a la tierra prometida. Esta frase funciona como un encabezado formal. Señala que lo que sigue no es opinión ni filosofía suelta, ni tampoco narración por entretenimiento, sino Torah, que es instrucción autorizada puesta delante de un público en concreto, los cuales fueron los Benei Israel. Torah aquí no significa un libro o un conjunto de libros en sentido moderno únicamente. Significa enseñanza directiva que ordena la vida colectiva del pueblo de Israel. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo este pasaje? El error común es traducir Torah como ley en sentido moderno romanista y entonces predicar: la ley es un sistema para ganarse el favor divino, o la ley es esclavitud, o en el otro extremo, la ley como código universal indistinto es aplicable a todos por igual. También se suele moralizar. Se dice que la Torah es igual a buenos consejos espirituales, como si fuera literatura de sabiduría genérica sin pacto. Ambas lecturas borran completamente su función. Puesta delante de Israel, lo que significa es que fue entregada públicamente dentro de un marco de vida. Esa es la función de la Torah. ¿Qué dice realmente el texto y a quién? El Peshat nos muestra que Torah aquí es la instrucción, pacto dado a Israel, transmitida por Moshe Rabbeinu con pretensión de normar una vida nacional en la tierra. Su fuerza no es legalismo, ni tampoco consejería. Es dirección de alianza, y la clave metodológica es el propio versículo que amarra Torah a un sujeto específico, el cual es Benei Israel, y a un acto de entrega, Sam Lifnei. Si alguien quiere universalizar sin ningún matiz, primero tiene que explicar por qué el texto se define a sí mismo como puesto ante Israel en un contexto de entrada a la tierra de Israel. En el Sefer Bamidbar, capítulo 19, verso 2, se dice lo siguiente: Zot Hukat HaTorah Asher Tzivah Hashem Lemor. Este es el Hok, el estatuto de la Torah que Hashem ordenó diciendo. El contexto aquí inicia la sección de la Pará Adumá, la vaca roja, y las leyes de purificación vinculadas al contacto con la muerte. El texto marca el tema con una fórmula fuerte: Hukat HaTorah. En el Peshat Hok ya vimos que su plural es Jukim y apunta a un tipo de orden cuya racionalidad completa no se expone como argumento. Es una prescripción que se recibe como estatuto del pacto, especialmente en terrenos donde la vida y la muerte, lo puro y lo impuro, exceden la lógica utilitaria simple. ¿Cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo este pasaje?
Se usa Hok como una caricatura. Dios manda cosas irracionales para probar la obediencia ciega, mencionan muchos líderes, y entonces se convierte en un arma contra la Torah misma. ¿Ves lo absurdo que es seguir esto? ¿Ves lo absurdo que es seguir aquello? También se convierte en un culto a la irracionalidad. No pienses, solo obedece ciegamente. En ambientes ajenos al judaísmo además se mete un concepto moderno. Se traduce como misterio sacramental, en un sentido teológico posterior, o también se ha convertido en un ritual mágico con propiedades energéticas. Se toma Jukat HaTorah como si fuera un manual esotérico universal para limpiar las vibraciones de las personas. Pero ¿qué dice realmente este pasaje y a quién va dirigido? El Peshat nos dice: esto es un estatuto ordenado por Hashem dentro de la Torá de Israel y su autoridad no depende de que el lector lo reduzca a utilidad inmediata. Pero tampoco te pide apagar el intelecto. Te pide reconocer límites, especialmente en zonas liminales, como son la muerte y la impureza. El para quién está también dentro del marco. Es legislación para Israel en el desierto, con implicaciones comunitarias y del propio santuario. El Hok nos enseña un matiz especial. Hay mandatos que se obedecen no por capricho ni por magia, sino porque el pacto forma una disciplina de santidad, incluso donde la razón humana no abarca todo el mapa. El siguiente ejemplo lo encontramos en el Sefer Shemot, capítulo 21, verso 1, y dice lo siguiente: Ve'eleh hamishpatim asher tasim lifneihem. Y estos son los mishpatim, los juicios u ordenanzas que pondrás delante de ellos. El contexto de este versículo abre el gran bloque jurídico de mishpatim: leyes civiles, daños, responsabilidades, relaciones laborales, protección del vulnerable y un orden social. Mishpatim aquí no son sentencias sueltas, son el conjunto de ordenanzas que estructuran justicia aplicable, resoluble y ejecutable en la vida social. El texto otra vez usa el lenguaje de poner delante como acto formal. Se expone un marco legal ante un pueblo específico para que sea vivido y administrado. ¿Cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo? Fuera del Peshat se cae en dos extremos. El primer extremo se universaliza sin discriminación y se dice: todas estas leyes civiles son para cualquier nación hoy tal cual y punto. Y el segundo extremo se desprecia como código primitivo, irrelevante, y solo se rescata una moralina de sean justos. También se comete el anacronismo de traducir mishpatim con categorías modernas rígidas, como por ejemplo mishpatim se traduce con derecho penal contemporáneo o constitucionalismo moderno, y entonces se corrige al texto desde presupuestos actuales y modernos en vez de entender su lógica interna. ¿Qué dice realmente y a quién? El Peshat entiende que Mishpatim son ordenanzas de justicia para la comunidad de Israel en el marco de su pacto. Regulan convivencia, daños, restitución, trato al extranjero y al vulnerable, y también los límites del poder. No son metáforas espirituales, son derecho normativo con intención ética. El texto habla a Israel y a sus jueces, en específico a sus líderes, y les dice: pondrás delante de ellos. Esto enseña un matiz crucial. La santidad no es solo un altar, también es economía, es conflicto, es vida común y también reparación. Leer Mishpatim como simple moralina es vaciar el texto de todo su contexto tan rico y especial. Leerlos también como idénticos hoy sin mediación, Mishpatim como si fuera un código penal, es también arrancarlo de su mundo legal y social. El Peshat mantiene la tensión. Son leyes concretas de un pueblo concreto con principios de justicia que pueden inspirar sin falsificar el destinatario original.
El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Devarim, capítulo 6, verso 17, y dice lo siguiente: Shamor tishmerun et mitzvot, Hashem Eloikeichem, beedotav bechukav asher tzivach. Cuidarán cuidadosamente los mandatos de Hashem su Dios y sus edot, sus testimonios, y sus jukim, sus estatutos que Él ordenó. El contexto aquí, edotav, que es el siguiente concepto que estamos tratando, aparece en una triada típica: mitzvot, edot y jukim. En Devarim, capítulo 6, el tema es memoria, transmisión e identidad. Amar a Hashem, enseñar a los hijos, no olvidar al entrar en la abundancia. Edot, que es testimonio, en el Peshat se relaciona con aquello que funciona como señal memorial del pacto. Prácticas y disposiciones que atestiguan, dan fe y legalidad de una historia y una identidad. Por ejemplo, el recuerdo del éxodo, la pertenencia al pueblo y la lealtad a Hashem. No es testimonio como en un tribunal moderno solamente, sino una marca que da fe de algo. ¿Cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo? Se traduce edot como testimonios personales. Se dice: en mi experiencia yo viví esto o aquello. En mi relato emotivo y sentimental yo creo y presupongo esto. Se predica como da tu testimonio y eso es lo central de la vida, desplazando el sentido torático de lo que realmente es edot como señal y estatuto de pacto. También se llega a moralizar y se dice: testimonio es igual a ser buena influencia para los demás, reduciéndolo a una categoría legal, cultural, identitaria, a psicología social. También se usa para universalizarlo. Estos testimonios son para toda la humanidad sin distinción, ignorando que el Sefer Devarim está hablando exclusivamente a Israel como un pueblo específico que entra a una tierra con memoria del éxodo. ¿Qué dice realmente y a quién? El Peshat lee edoitav como elementos del pacto que funcionan como recordatorios y constancia. Te anclan a una historia. Yo te saqué de Mitzraim, pero le está hablando a los Bnei Israel, a una identidad en específico, no a la humanidad. Y también le está hablando a un modo de vida en específico. El destinatario es Israel, porque les dice Eloikeichem, el Dios de ustedes, en un discurso de transmisión generacional. El matiz es precioso. No todo mandamiento se presenta igual. Hay testimonios que no solo ordenan conducta, sino que atestiguan quién eres y de dónde vienes. Cuando fuera del judaísmo se convierte edot en mi testimonio emocional y personal, se pierde entonces la dirección. Aquí el testigo no es el ego, es el pacto que marca al pueblo. Cuando aprendan a distinguir, queridos alumnos, queridas personas que me escuchan, cuando aprendan a distinguir Torah como instrucción de pacto puesta delante de un pueblo, Jukim como estatutos que disciplinan santidad, incluso más allá de la lógica utilitaria, Mishpatim como ordenanzas de justicia vivible y aplicable, y Edot como testimonios que anclan memoria e identidad, van a dejar de leer a golpes de diccionario y van a comenzar a leer con reverencia inteligente. Y esa reverencia inteligente es la cura contra la moralina doctrinal. Ya no necesitan inflar un versículo para que suene universal o moderno. Lo dejan ser exacto, situado y verdadero. Entonces el Tanaj hace lo que siempre ha sabido hacer. No te da solo ideas, te da un camino con matices y te enseña a caminarlo con brutal honestidad, profundidad y luz.